Mis padres anunciaron en la cena de su aniversario de bodas: la próxima semana nos vamos a Hawái con toda la familia para otra fiesta. Todos sonreían y aplaudían. Entonces miré la mesa y pregunté: ¿y mi boleto dónde está? Mi padre me respondió: no lo sabes porque tú no formas parte de esto. Puedes quedarte atrás y cuidar a todos los niños. Lo que dije después. Nadie podía creerlo. Me llamo Valeria Montes. Tengo 33 años. Y la noche en que mis padres me humillaron frente a toda la familia, algo dentro de mí dejó de romperse y por fin empezó a despertarse. Porque una cosa es que te ignoren. Una cosa es que te usen. Una cosa es que te conviertan, poco a poco, en la mujer que siempre resuelve, que siempre ayuda, que siempre está disponible. Pero otra muy distinta es que te lo digan en la cara, frente a 30 personas, como si fuera lo más normal del mundo. Como si tú no fueras una hija. Como si fueras parte del mobiliario. Como si hubieras nacido solamente para recoger platos, calmar niños, apagar incendios y sonreír mientras otros disfrutan la vida que también debió tocarte. Todo ocurrió hace 3 semanas, en la cena del aniversario número 40 de mis padres. La casa estaba llena. Copas de cristal. Manteles blancos. Velas. Flores. Mi madre, Elena Montes, sonriendo como si fuera la reina de una familia perfecta. Mi padre, Octavio Montes, con esa voz grave que siempre usaba cuando quería que todos lo admiraran. Mi hermana menor, Renata, radiante, ruidosa, feliz. Su esposo, Álvaro, impecable, traje caro, sonrisa de anuncio. Y los niños de ambos, Bruno y Martina, corriendo por toda la sala, dejándome a mí, como siempre, la tarea de vigilarlos para que nada saliera mal. Yo estaba de pie cerca del comedor, con un vestido negro sencillo que me había puesto a toda prisa después de pasar casi todo el día cocinando, acomodando centros de mesa, corrigiendo detalles del catering y limpiando lo que otros ensuciaban. Tenía los pies molidos. No había comido bien. Apenas me había sentado. Pero sonreía. Claro que sonreía. Llevaba toda mi vida haciéndolo. Entonces mi padre golpeó suavemente su copa con un tenedor y pidió silencio. Todos voltearon hacia él. Queremos darles las gracias por acompañarnos esta noche, dijo. 40 años de matrimonio no se cumplen todos los días. Y para celebrarlo como se debe, tenemos una sorpresa. Mi madre se tomó de su brazo. Renata soltó un gritito de emoción antes de tiempo. Varias personas se acomodaron en sus sillas. Yo también levanté la vista, cansada, pero por un momento ilusionada. No por la fiesta. No por el brindis. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez venía algo bueno para todos. Y entonces lo dijo. La próxima semana nos vamos a Hawái con toda la familia para otra celebración. La sala estalló en aplausos. Renata chilló. Mi madre se rió. Álvaro levantó su copa. 2 tías empezaron a decir que qué maravilla, que qué regalazo, que qué familia tan unida. Incluso yo sentí algo en el pecho. Una sacudida pequeña, tonta, casi infantil. Como si por fin me tocara un pedacito de algo bonito. Como si, por una vez, no fuera la que organiza el viaje, sino la que se sube al avión. Sonreí. Y cometí el error más ingenuo de toda mi vida. Miré la mesa, luego a mis padres, y pregunté con naturalidad. ¿Y mi boleto dónde está? No hubo respuesta inmediata. Solo un silencio raro. Cortante. Incómodo. Mi padre giró el rostro hacia mí despacio. Mi madre dejó de sonreír. Renata bajó la copa. Y yo sentí, sin entender todavía por qué, que acababa de abrir una puerta que todos habían decidido mantener cerrada. Tu boleto, repitió mi padre, como si la palabra le pareciera absurda. Yo traté de sonreír otra vez. Sí. Digo, si salimos la próxima semana, supongo que ya compraron los vuelos, ¿no? Mi madre cruzó una mirada con él. Una de esas miradas viejas, silenciosas, afiladas, que solo los matrimonios largos dominan. Una mirada que duró apenas un segundo, pero que me alcanzó para entender que aquello no era un malentendido. Era algo planeado. Entonces mi padre habló. Claro, fuerte, sin vergüenza. No lo sabes porque tú no formas parte de esto. Sentí que se me vació el cuerpo.
No entendí de inmediato. Mi mente quiso protegerme. Quiso pensar que había escuchado mal. Que estaba bromeando. Que faltaba una frase más. Algo. Lo que fuera. Pero él continuó. Alguien tiene que quedarse a cuidar a los niños. Renata y Álvaro necesitan descansar de verdad. 30 personas. 30. 30 pares de ojos mirando cómo me sacaban de mi propia familia con una sola frase. Mi hermana no dijo nada. Mi cuñado tampoco. Nadie se levantó a decir que eso estaba mal. Nadie dijo, eso no se le hace a una hija. Nadie dijo, Valeria también merece ir. Nadie. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron acomodarse en la silla. Una señora al fondo abrió mucho los ojos y luego bebió de su copa como si así pudiera desaparecer. Yo seguía de pie, inmóvil, con el corazón golpeándome tan fuerte que apenas podía oír el resto. Mi madre, que siempre encontraba la manera de volver crueldad una aparente lógica, añadió. Además, tú eres la mejor para eso. Los niños te adoran. Y siendo sinceros, hija, tu trabajo te da flexibilidad. No tienes nada tan importante que no pueda esperar una semana. Eso fue peor. Porque ya no era solo exclusión. Era desprecio. Era reducir toda mi vida a un hueco disponible. Era decir, frente a todos, que mi tiempo no valía. Que mis planes no valían. Que yo no valía. No recuerdo haber respirado en los siguientes segundos. Solo recuerdo el zumbido en mis oídos, el calor subiéndome por la cara y una idea clarísima atravesándome por dentro. Ya basta. Pero antes de contarte lo que dije esa noche, necesitas entender algo. Lo que pasó en esa mesa no nació ahí. No empezó en Hawái. No empezó con los niños. No empezó siquiera con el aniversario. Eso llevaba años cocinándose. Yo no era la hija que un día rechazaron. Yo era la hija que llevaban toda la vida usando. La que siempre resolvía. La que nunca hacía olas. La que estaba ahí para llenar huecos mientras la otra brillaba. Y lo más increíble es que durante mucho tiempo yo misma ayudé a que eso siguiera pasando. Porque cuando te enseñan desde niña que tu valor está en ser útil, tardas años en descubrir que te están robando la vida. Y yo tardé 33. Aunque, si soy sincera, llevaba 3 años empezando a despertar. 3 años construyendo algo en secreto. Algo que nadie en esa casa conocía. Algo mío. Solo mío. Un mundo pequeño, frágil al principio, que fui levantando calladita, a escondidas, mientras todos pensaban que seguía siendo la misma Valeria dócil de siempre. No sabían que ya no. No sabían que esa noche, cuando me dejaron fuera del viaje familiar, en realidad me estaban empujando directo hacia la puerta de salida. Y no sabían tampoco que yo ya tenía un secreto. Un secreto que llevaba 3 años creciendo. Un secreto que esa misma noche decidí usar. Parte 2. Para que entiendas por qué aquella humillación me partió en dos, primero tengo que contarte cómo era vivir dentro de mi familia. Los Montes vivían, y siguen viviendo, hasta donde sé, en una casa enorme en una zona residencial al norte de Monterrey. Fachada impecable. Jardín recortado al milímetro. 2 camionetas brillando en la cochera. Persianas blancas. Comedor para 12 personas. De esas casas que no solo quieren verse bien, quieren mandar un mensaje. Mi madre adoraba ese mensaje. Según ella, todo en nuestra casa debía reflejar el nivel de la familia. La forma de vestirnos. La forma de hablar. La forma de sentarnos. Incluso la forma de sonreír cuando llegaban visitas. Mi padre era más discreto, pero igual de orgulloso. Toda su vida trabajó en el sector financiero, escalando puesto tras puesto, y cuando por fin se retiró lo hizo con la satisfacción del hombre que se siente exitoso porque jamás dejó que el mundo viera una grieta. Mi hermana Renata encajaba perfecto en esa vitrina. 3 años menor que yo, guapa, carismática, ruidosa, ligera. De esas personas que entran a un lugar y de inmediato encuentran el centro. No porque sean malas, sino porque siempre han vivido convencidas de que ese centro les pertenece. Se casó con Álvaro Castañeda, abogado corporativo, uno de esos hombres que hablan como si cada frase fuera una negociación. Tienen 2 hijos, Bruno, de 6 años, y Martina, de 4. 2 niños bonitos, inquietos,
consentidos y completamente acostumbrados a que alguien más les resuelva todo. Ese alguien, casi siempre, era yo. Yo soy contadora. Trabajo de forma remota con varios clientes. Manejo declaraciones, cierres mensuales, reportes financieros, regularizaciones. Un trabajo serio. Ordenado. Exigente. No deslumbrante para alguien como mi madre, que solo considera importante lo que se puede presumir en voz alta frente a otras personas. Pero trabajo digno. Trabajo real. Trabajo mío. El problema es que en mi familia nunca lo vieron así. Para ellos yo era la que tiene horario flexible. La que puede mover sus cosas. La que no tiene hijos, entonces tiene tiempo. La que no está tan ocupada como Renata. Y esa frase, repetida de 1000 formas, se fue convirtiendo en una cadena. Acción de gracias. Yo llegaba temprano a ayudar con la comida. Navidad. Yo envolvía regalos, ponía la mesa, organizaba a los niños, lavaba platos. Cumpleaños. Yo hacía las bolsitas, decoraba, recogía todo al final. Reuniones familiares. Yo servía café, acomodaba sillas, vigilaba que no faltara hielo, entretenía a los niños mientras los demás platicaban. Nunca se decía directamente, claro. En mi casa casi nada se decía de frente. Se disfrazaba. Valeria, tú eres tan buena para eso. Valeria, nadie lo hace como tú. Valeria, ayúdanos nada más tantito. Valeria, por favor, tú sabes que sin ti esto se complica. Y yo lo hacía. Porque pensaba que así debía ser el amor. Porque creía que, si ayudaba lo suficiente, un día también me tocaría ser vista. Porque durante mucho tiempo confundí necesidad con cariño. Pensé que si siempre me buscaban era porque me querían cerca. Qué equivocada estaba. Hubo detalles que debieron abrirme los ojos mucho antes. Como el estacionamiento. La camioneta de Renata siempre entraba. La mía, no. Aunque yo llegara primero. Aunque me estuviera quedando a trabajar todo el día. Mi madre encontraba cualquier razón para que yo sacara mi carro y le cediera el lugar a ellos. Álvaro viene cansado. Los niños se duermen. Ellos traen muchas cosas. Tú no te tardas en caminar. O el lugar en la mesa. Cuando había invitados importantes, Renata se sentaba cerca de mis padres. Álvaro junto a mi padre. Yo acababa al final, cerca de la cocina, en un lugar del que era fácil levantarme si faltaba servilletas, pan o refresco. Nadie me lo asignaba oficialmente. Simplemente pasaba. Como si toda la casa supiera cuál era mi sitio. Mi madre presentaba a Renata con orgullo casi teatral. Mi hija Renata. Mi yerno Álvaro, el abogado. Los niños. Qué barbaridad, cómo trabaja ese hombre. Y luego, si alguien volteaba hacia mí, decía. Ella es Valeria, nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. Ni siquiera, es contadora. Ni siquiera, mi hija mayor. Ni siquiera, ella también tiene su trabajo. No. Yo era el refuerzo. El apoyo. El comodín. Recuerdo una Navidad en particular. Mi regalo fue un delantal beige con letras doradas que decían, la mejor tía del mundo. Me lo dio Renata, emocionadísima, como si me estuviera entregando algo precioso. Mi madre dijo que estaba perfectísimo para mí. Todos se rieron. Yo también sonreí. Me lo puse. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento no quería incomodar a nadie. Porque pensé que reclamar por un delantal era exagerar. Porque todavía seguía atrapada en esa idea absurda de que mi dolor debía esperar para no arruinarles el ambiente a los demás. El problema es que el punto de quiebre nunca llega de golpe. Llega con pequeñas heridas repetidas. Una humillación aquí. Una omisión allá. Una frase. Una tarea que nadie agradece. Una carga que todos asumen que te toca. Otra más. Y otra. Hasta que un día te descubres vacía, cansada, invisible. A mí me pasó hace 3 años, cuando mi vida se vino abajo de otra manera. Yo tenía una relación de 4 años con un hombre llamado Mauricio. No era perfecta, pero yo creía que íbamos hacia algo serio. Ya hablábamos de vivir juntos.
Habíamos visto departamentos. Yo incluso había imaginado, en silencio, una vida distinta. Una donde yo dejara de ser la hija disponible y me convirtiera en alguien con su propio hogar, sus propias rutinas, su propia familia. Pero una noche, Mauricio se sentó frente a mí y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Te quiero, Vale. De verdad. Pero siento que tú ya no estás viviendo. Solo reaccionas a lo que otros necesitan. Siempre estás pendiente de todos. Siempre resolviendo. Siempre posponiéndote. Y yo no sé cómo construir una vida con alguien que nunca se elige a sí misma. Me dolió como no te imaginas. Porque quise odiarlo. Quise decir que era injusto. Quise acusarlo de cobarde. Pero en el fondo sabía que había dicho algo verdadero. Algo brutal, sí, pero verdadero. Cuando se fue, me quedé sola en mi departamento, sentada en el piso de la sala, mirando la pared durante horas. 2 días después, sin saber muy bien por qué, entré a una casa de empeño que estaba a unas calles de mi oficina. Tal vez quería distraerme. Tal vez quería sentir que todavía podía hacer algo impulsivo, algo mío, aunque fuera pequeño. Y ahí la vi. Una cámara profesional usada. Una Canon vieja, pero bien cuidada. No era barata para mí. No en ese momento. Pero la tomé entre mis manos y sentí algo extraño. No sé cómo explicarlo. Como si de pronto hubiera un objeto en el mundo que no venía a pedirme nada. Un objeto que no era para cocinar, limpiar, resolver o cuidar. Algo que no estaba asociado a servirle a nadie. La compré. No le conté a nadie. Ni a mi madre. Ni a mi padre. Ni a Renata. Ni a una sola persona. Fue mi primer secreto real. Y también, sin que yo lo supiera, fue el primer ladrillo de la vida que más tarde iba a salvarme. Al principio no sabía fotografiar casi nada. Tomaba fotos torcidas. Cortaba cabezas. Dejaba entrar demasiada luz. O muy poca. Pero la cámara me daba una sensación que yo no había sentido en años: atención. Presencia. Silencio. Cuando sales a mirar el mundo a través de un lente, pasan cosas extrañas. Lo cotidiano deja de ser invisible. Empiezas a notar manos, arrugas, posturas, sombras, gestos. Gente que normalmente nadie ve. Gente a la que todos se acostumbran. Gente que existe a los bordes de la escena. Tal vez por eso me obsesioné. Los sábados por la mañana, en vez de dormir o descansar, me iba sola por el centro de la ciudad, por estaciones de autobús, mercados, calles antiguas, parques pequeños. No buscaba monumentos. No buscaba atardeceres bonitos. No buscaba lo espectacular. Buscaba rostros. Presencias. Historias. Mujeres mayores vendiendo dulces. Señoras esperando el camión con bolsas pesadas. Empleadas de limpieza saliendo antes del amanecer. Vendedoras ambulantes. Costureras. Cuidadoras. Mujeres que sostenían la vida de otros mientras nadie volteaba a verlas. Les pedía permiso. A veces hablábamos. A veces no, y cuando empecé a revisar esas imágenes, entendí por qué no podía dejar de hacerlo. Yo estaba fotografiando a las mujeres invisibles. Igual que yo. Con el tiempo abrí una cuenta anónima en redes. Sin mi nombre. Sin mi rostro. Solo fotos. La llamé Las que nadie mira. Nunca imaginé que alguien la encontraría. Pero pasó. Poco a poco llegaron seguidores. Primero 100. Luego 500. Luego 1000. Comentarios de personas que decían que esas fotos les removían algo. Que no podían dejar de mirar los ojos de esas mujeres. Que había dignidad en ellas. Que había dolor. Que había verdad. Yo leía esos mensajes en la madrugada, en silencio, y sentía algo que me daba hasta miedo nombrar. Orgullo. No el orgullo falso del apellido, del auto o del vestido. Orgullo real. El que nace cuando haces algo con tus manos, con tu mirada, con tu herida, y descubres que sí tiene valor. En 3 años la cuenta llegó a más de 12.000 seguidores. 12.000 personas viendo algo que mi familia jamás sospechó que existía.
Yo guardaba la cámara envuelta en una bufanda vieja dentro del closet. Editaba de noche, cuando todos ya estaban dormidos o cuando nadie me escribía para pedirme favores. Aprendí sola. Vi tutoriales. Leí foros. Cometí errores. Mejoré. Y aunque seguía trabajando como contadora, cada vez que tomaba la cámara sentía que por fin entraba en una vida donde no me estaban usando. Hubo una sola persona de mi familia a la que sí le conté. Mi tía Alma. Hermana menor de mi madre. La oveja negra de la familia, según Elena Montes. La mujer, desperdiciada, según mi padre. Nunca se casó. Nunca quiso vivir según las reglas de nadie. Se fue hace años a California, a un pueblo costero donde abrió una cafetería con taller de cerámica. Para mi madre, aquello era poco menos que una vergüenza. No podía entender cómo alguien elegía una vida sencilla, creativa y libre en vez de una vida correcta y admirable para los demás. Yo empecé a hablar con la tía Alma los domingos por la noche. Primero de forma casual. Luego como costumbre. Después como salvavidas. Fue la primera persona que vio mis fotos. Le mandé una solo para saber qué opinaba. Una señora de cabello blanco sentada sola en una banqueta, con la mirada perdida y las manos apretadas alrededor de una bolsa de mandado. Tía Alma me llamó 5 minutos después. ¿Tú tomaste esto? Sí. Hubo silencio. Luego me dijo algo que jamás voy a olvidar. Valeria, tú ves cosas que otra gente ya dejó de mirar. Lloré. Lloré porque nadie en mi casa me había dicho nunca que yo tenía talento para algo. Nadie me había nombrado con admiración real. Nadie me había hecho sentir que había algo en mí más allá de la utilidad. La tía Alma sí. Desde entonces se volvió mi cómplice. Me animaba. Me corregía. Me empujaba a seguir. Y hace unas semanas, exactamente 3 antes del aniversario de mis padres, me marcó con una emoción rarísima en la voz. Vale, necesito que no te asustes. Ahora me asustaste. Le enseñé tu cuenta a un amigo. Sentí el cuerpo frío. ¿Qué amigo? Nicolás Ferrer. Tiene una galería pequeña, pero muy seria, en Carmel. Le gustó muchísimo tu trabajo. No supe qué decir. Escuché mi propia respiración. Escuché el zumbido del refrigerador de mi departamento. Escuché mi miedo. La tía Alma siguió hablando. Te escribió un correo. Quería hablar contigo sobre una posible exposición. Una exposición. La palabra sonó demasiado grande para mí. Inmensa. Imposible. Abrí mi correo mientras seguíamos en llamada y ahí estaba. Un mensaje formal, amable, breve. Nicolás Ferrer, director de una galería costera, interesado en conocer más de mi serie fotográfica y en conversar sobre una posible muestra individual. Recuerdo que me quedé viendo la pantalla como 20 minutos. Mi primera reacción no fue emoción. Fue desconfianza. Pensé que era error. Pensé que alguien se había confundido. Pensé que una exposición era para gente con estudios, contactos, trayectoria, apellido artístico. No para mí. No para Valeria Montes, la mujer que en su familia servía platos y cuidaba niños. Pero la tía Alma, que siempre ha tenido una forma brutalmente clara de decir las cosas, me frenó. Que te dé miedo no significa que no sea real. Es que yo no sé si. No, hija. Escúchame bien. Tu problema no es que no puedas. Tu problema es que llevas tanto tiempo en lugares donde no te ven que ya hasta tú dudas de tu tamaño. Me quedé callada. Nicolás no te escribió por lástima. Te escribió porque tu trabajo le interesó. ¿Y si hago el ridículo? Entonces haces el ridículo una vez y sigues adelante. Pero no te niegues antes de empezar. Esa noche respondí el correo. Con las manos temblando. Con el corazón acelerado. Con miedo de sonar tonta, poco profesional, pequeña. Pero respondí. Nicolás contestó al día siguiente. Quería ver más material. Me propuso una videollamada. Hablamos. Fue respetuoso, cálido, directo. Me dijo que mi serie tenía una honestidad que no era común. Que había fuerza, identidad y una mirada muy particular. Que, si yo estaba dispuesta,
Le interesaba conocer el trabajo completo y valorar una exposición en persona. En persona. La tía Alma me dijo que si eso avanzaba, yo podía quedarme con ella. Tenía una habitación arriba de la cafetería. No tenía que preocuparme por hotel. Podía ayudarle unas horas en el negocio y dedicar el resto del tiempo a preparar el material. Por primera vez en años, algo bueno estaba tocando mi puerta. Y justo entonces llegó el aniversario de mis padres. La noche en que decidieron humillarme frente a todos. La noche en que ellos creyeron que me estaban recordando cuál era mi lugar. La noche en que sin saberlo me empujaron directo hacia la vida que yo todavía no me atrevía a tomar. Los preparativos para el aniversario empezaron una semana antes. Cuando mi madre organiza algo, no organiza una reunión. Organiza una puesta en escena. Todo debía lucir impecable. Todo debía oler a prestigio. Todo debía parecer sencillo, aunque por debajo hubiera una sola persona agotándose para que eso ocurriera. Esa persona, por supuesto, era yo. Tomé 2 días menos de carga con mis clientes para poder ayudar. Mi madre me lo pidió con esa voz entre dulce y mandona que siempre usaba cuando ya daba por hecho que yo iba a obedecer. Valeria, necesito que me apoyes tantito. Nadie conoce la casa como tú. Renata tiene a los niños, ya sabes cómo anda. Tu trabajo lo puedes acomodar, ¿verdad? Lo acomodé. Encargué flores. Revisé los manteles. Coordiné al proveedor. Hice listas. Escribí tarjetas de lugares. Planifiqué postres. Revisé copas. Mandé a imprimir menús. Organicé la mesa principal. Limpié. Fui por cosas que faltaban. Regresé. Volví a limpiar. El día de la cena llegué a casa de mis padres antes de las 7 de la mañana. Llevaba jeans, tenis y una cola mal hecha. Pasé el día entero en la cocina, entre el horno, el refrigerador, cajas de decoración y llamadas del servicio de alimentos. Mi madre aparecía cada 20 minutos para cambiar alguna instrucción. Las rosas blancas van en el centro, no a un lado. No, esas velas no. El postre no se saca todavía. Las servilletas van con el doblez hacia adentro. Valeria, por favor, pon atención. Como si yo fuera la distraída. Como si no hubiera sido yo quien llevaba 12 horas sosteniendo el evento. A las 6 de la tarde la casa estaba preciosa. Todo brillaba. La mesa parecía revista. El aire olía a vainilla, flores y comida cara. Subí corriendo a cambiarme. Me puse un vestido negro sencillo, liso, sin escote, sin brillo. No buscaba llamar la atención. Solo quería dejar de parecer parte del personal. Cuando bajé, mi madre me vio de arriba a abajo. ¿Eso te vas a poner? Sentí el golpe, aunque intentó decirlo como simple observación. ¿Sí, está mal? Hizo una pausa. No. Está bien. Solo, procura mantenerte discreta. Hoy es una noche importante para tu padre y para mí. Mantente discreta. Yo había montado media fiesta, pero además debía volverme invisible dentro de ella. A las 7 comenzaron a llegar los invitados. Vecinos. Compañeros de iglesia de mi madre. Antiguos socios de mi padre. Amigas de Renata. 2 primos. Un par de matrimonios que yo recordaba de cuando era niña. Gente bien vestida, perfumada, sonriendo con esa formalidad alegre de quien llega a una celebración ajena dispuesto a opinar de todo. Yo iba y venía con bebidas y bocadillos. Algunas personas me saludaban con afecto superficial. ¡Qué grande estás! ¡Qué bonita te ves! Sigues igualita. ¿Y tú qué has hecho de tu vida? Pero casi nunca esperaban la respuesta. En cuanto mi madre o Renata pasaban cerca, la conversación se les iba con ellas. Renata llegó casi media hora tarde, pero como siempre, su retraso solo le sumó entrada triunfal. Vestido rojo vino. Tacones altos. Cabello perfecto. Álvaro detrás, impecable, una mano en la espalda de Bruno, la otra sosteniendo a Martina, que traía un moño enorme y cara de berrinche. Mi madre fue prácticamente corriendo a recibirlos. Ahora sí ya estamos completos. Vean nada más que hermosos. Renata, te ves divina. Álvaro, qué elegancia.
Mis nietos preciosos. Yo observé desde la cocina con una charola en las manos. No tardaron ni 10 minutos en pasarme a los niños. Vale, ¿nos ayudas tantito? Martina ya está inquieta. Bruno quiere jugo. Álvaro y yo vamos a saludar. Me los llevé. Les serví comida. Les limpié las manos. Les limpié la ropa. Le conté una historia a Bruno porque ya se quería meter abajo de la mesa principal. Cargué a Martina porque estaba de malas. Cuando por fin regresé al comedor, el primer tiempo ya se había servido. Nadie me había apartado plato. Ni siquiera lo notaron. Una señora me preguntó si yo era del servicio. ¿De verdad? Lo dijo sin mala intención, pero lo dijo. Antes de que pudiera responder, mi madre apareció detrás de mí y sonrió. No, es mi hija Valeria. Hoy nos está ayudando. Hoy nos está ayudando. Yo sabía que estaba acostumbrada a esas frases. Pero esa noche, por alguna razón, me dolieron más. Quizá porque ya traía demasiado cansancio encima. Quizá porque en el fondo yo ya tenía otra posibilidad abierta. Quizá porque una vez que pruebas, aunque sea de lejos, la idea de una vida propia, empiezas a sentir más insoportable la humillación de la vida prestada. La cena avanzó. Brindis. Risas. Recuerdos. Mi madre exagerando anécdotas. Mi padre recibiendo felicitaciones. Renata hablando de sus hijos y de los viajes de Álvaro. Álvaro hablando de trabajo con otros hombres del comedor como si estuvieran en una junta de negocios. Yo recogía platos. Servía vino. Llenaba vasos. Secaba derrames. Y trataba de no pensar en el correo de Nicolás Ferrer. Trataba de no pensar en la videollamada. Trataba de no pensar en que en alguna otra vida, a esas horas, yo habría estado en una mesa distinta, con personas que sí sabían mi nombre por algo más que mi capacidad de ayudar. El anuncio llegó cuando sirvieron el postre. Mi padre se levantó. Golpeó su copa. Pidió silencio. Mi madre lo miró como si estuviera a punto de coronarlo rey. Y entonces lo dijo. La próxima semana nos vamos a Hawái con toda la familia para otra celebración. Aplausos. Exclamaciones. Sonrisas. Renata casi chillando. Mi madre radiante. Y yo, tonta de mí, permitiéndome una ilusión. Por eso pregunté por mi boleto. Por eso todavía había una parte de mí que creía que toda la familia significaba toda la familia. Pero no. No significaba yo. Yo era la nana. La mujer que se quedaría atrás. La que cubriría la ausencia de los padres. La que renunciaría a su tiempo. La que recibiría la orden con gratitud. Y cuando mi padre lo dijo, y mi madre remató con aquello de que yo no tenía nada tan importante que hacer, sentí algo quebrarse con una nitidez casi física. Mi hermana seguía callada. Hasta que, por fin, murmuró algo que todavía me da rabia recordar. Solo será una semana, vale. Además, los niños contigo están mejor que con cualquier otra persona. Como si me estuviera haciendo un halago. Como si eso compensara la humillación. Como si mi vida pudiera pausarse porque ella necesitaba descansar. Álvaro ni siquiera me miró al decir. La verdad, nos harías un favor enorme. Nos harías un favor enorme. Yo ahí, parada frente a todos, entendí algo de golpe. No me veían como hija. No me veían como hermana. No me veían como persona. Me veían como recurso. Y algo dentro de mí, por fin, dijo que no. No les hice una escena ahí mismo. Eso es lo que cualquiera habría esperado si no me conociera. Que aventara una copa. Que gritara. Que llorara. Que me fuera corriendo. Pero yo llevaba demasiados años entrenada en lo contrario. Así que hice lo que mi familia jamás imaginó que un día se volvería su peor error. Sonreí. Una sonrisa delgadita. Controlada. Helada. Entiendo, dije. Mi madre pareció relajarse. Mi padre asintió como si el asunto hubiera quedado resuelto. Renata volvió a sonreír. La conversación revivió poco a poco. Alguien cambió el tema. Otro levantó la copa. Y la fiesta siguió.
La fiesta siempre sigue cuando la persona humillada decide tragarse el dolor en público. Me fui a la cocina. Apoyé las manos en la barra y respiré hondo. Todo me temblaba, las piernas, las manos, la mandíbula. Tenía tantas ganas de llorar que me dolía la garganta. Pero no lloré. No todavía. Empecé a lavar platos porque no sabía qué más hacer. Porque cuando llevas toda la vida usándote para servir, incluso el dolor busca refugio en una tarea. Un rato después apareció Renata. Todavía traía su vestido impecable, su maquillaje perfecto, esa forma de moverse como si el mundo siempre estuviera ahí para amortiguarle cualquier golpe. Vale, no te pongas así. Seguí lavando. No me estoy poniendo de ninguna forma. Ya sabes cómo son papá y mamá. Esa frase. Esa maldita frase. La usan quienes nunca han sido las víctimas de cómo son. Además, siguió, de verdad nos ayudarías muchísimo. Álvaro está agotado. Yo también. Necesitamos descansar, desconectarnos. Me giré por fin para mirarla. ¿Y yo? Frunció el ceño. No por maldad abierta. Por desconcierto genuino. Como si la idea de que yo también existía fuera una complicación absurda. ¿Tú qué? ¿Yo no estoy cansada? ¿Yo no necesito descanso? ¿Yo no tengo vida? ¿Yo no tengo derecho a saber que me están excluyendo de algo que anunciaron como si fuera para toda la familia? Ella suspiró, molesta. Vale, no exageres. Solo es un viaje. Exacto. Es un viaje al que decidieron no invitarme para dejarme a cargo de tus hijos. Renata se cruzó de brazos. Pues sí, pero también piensa tantito en nosotros. Yo me quedé viéndola. En nosotros. Siempre ellos. Nunca yo. Antes de irse, como si nada hubiera pasado, sacó el teléfono y dijo. Te voy a mandar los horarios de los niños, lo que comen, sus cosas de la escuela y unas indicaciones. Para que te vayas organizando. No me preguntó si quería. No me pidió perdón. No intentó reparar nada. Simplemente asumió obediencia. Se fue. Yo me quedé inmóvil varios segundos con el plato enjabonado en las manos. Luego llegó Álvaro. Aflojándose la corbata. Seguro de sí mismo. Cómodo. De verdad no sacas de un problemón, vale. Ni siquiera me salió responder. Él bajó la voz como quien ofrece un trato razonable. Mira, yo sé que esto se pudo decir mejor, pero seamos prácticos. Tú eres la que mejor puede hacerlo. Y bueno, siendo honestos, no es como que te estemos quitando un viaje de trabajo. Eso me atravesó como cuchillo. No era consciente del tamaño de mi rabia hasta ese instante. Porque lo dijo con una suficiencia terrible. Como si mi vida fuera una carpeta vacía. Como si yo no tuviera nada más que hacer que estar disponible para resolverles la comodidad. Se fue también. Yo seguí recogiendo. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Los últimos invitados se fueron. Mis padres subieron. Renata y Álvaro se despidieron con besos y recomendaciones absurdas sobre los niños para, cuando se acercara el día. Todo como si ya estuviera decidido. Como si mi consentimiento fuera un trámite innecesario. Cuando por fin me quedé sola, empecé a doblar manteles y acomodar cosas. Fue entonces cuando pasó algo que terminó de abrirme los ojos. Necesitaba mandar un archivo rápido a un cliente y había olvidado mi computadora en el auto. La laptop de mi madre estaba sobre la barra de la cocina. Pensé que la usaría 5 minutos. Nada más. La abrí. Tenía el correo abierto. Y no sé si fue destino, cansancio o simple crueldad divina, pero lo primero que vi fue un asunto reciente que tenía mi nombre. Organización Hawái / tema Valeria. Me quedé helada. Debí cerrar la computadora. Lo sé. Debí respetar su privacidad. Debí irme. Pero después de lo que acababa de vivir, algo dentro de mí ya no estaba dispuesto a seguir protegiendo a quienes jamás me protegieron a mí. Abrí el hilo. Era un intercambio entre mi madre y Renata. Leí despacio. Con el corazón martillándome las costillas. Mi madre había escrito. Lo mejor es dejar a Valeria acá con los niños.
De todos modos no tiene nada importante que hacer y así por fin sirve para algo realmente útil. Abajo, la respuesta de Renata. Sí, mamá. Además con ella sale gratis. Sería absurdo pagar niñera cuando la tenemos a ella. Seguí leyendo y llegó lo peor. Otro mensaje de mi madre. Ni le digan hasta la cena. Si se entera antes, capaz se inventa algo. Ya sabes cómo se pone cuando cree que también la deben tomar en cuenta. Sentí náuseas. No porque sospechara algo mejor, sino porque ahí estaba. Escrito. Negro sobre blanco. Sin maquillaje. Sin modales. Sin adornos. Lo que yo representaba para ellas. Ayuda gratis. Un ahorro. Un recurso. Un estorbo al que no debían avisar con tiempo por si intentaba defenderse. Me envié capturas a mi correo. Las guardé. Borré el rastro. Cerré la laptop. Y entonces sí lloré. Lloré sola, sentada en la cocina perfecta de mi madre, rodeada de copas limpias, centros de mesa caros y el eco de una fiesta donde todos habían brindado por una familia que no existía. Lloré por la rabia. Por la vergüenza. Por los años. Por la niña que fui. Por la mujer en la que me había convertido. Por todo lo que había permitido. Y también por algo más. Por miedo. Porque en medio de todo ese dolor apareció una verdad clarísima. Si me quedaba, esto no iba a cambiar nunca. Conduje hasta mi departamento casi a la 1 de la mañana. No prendí música. No llamé a nadie. No podía ni pensar recto. Solo subí, cerré la puerta y me quedé de pie en la sala, mirando mi pequeño espacio como si lo viera por primera vez. Entonces tomé el teléfono. Llamé a la tía Alma. Contestó al segundo timbrazo, aunque ya era tardísimo. Vale, ¿qué pasó? Le conté todo. La cena. El anuncio. La frase de mi padre. La indiferencia de Renata. Los mensajes. Lo de ayuda gratis. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego escuché a mi tía respirar hondo. Ven. Solo eso. ¿Qué? Vente para acá. Yo me senté despacio en el sillón. Tía, no puedo irme así nada más. Sí puedes. No es tan fácil. Claro que no es fácil. Pero sí es posible. Te tengo cuarto. Te tengo trabajo unas horas en la cafetería si lo necesitas. Y Nicolás sigue interesado en ver tu material. Lo único que no tienes es permiso de esa gente, pero eso nunca te lo iban a dar. Me quedé callada. Valeria, dijo con una suavidad que me hizo volver a llorar, si no te vas ahora, 1 año después vas a seguir igual. Y 5 años después también. Y un día vas a despertar con 40, con 50, con 60, preguntándote en qué momento tu vida se convirtió en el servicio doméstico emocional de tu familia. Yo apreté el teléfono contra mi oído. Me da miedo. Pues llévate el miedo en la maleta. Pero vete. Colgué cerca de las 2 de la mañana. No dormí. Abrí el closet. Saqué la cámara. Saqué la bufanda donde la guardaba. Saqué una maleta. Luego otra. Empecé a doblar ropa con manos temblorosas. Metí mi laptop. Discos duros. Cables. Libretas. Documentos. Cargadores. Todo lo importante. Cada cosa que guardaba era una decisión. Cada cierre de maleta era una renuncia. A las 5:30 de la mañana el cielo empezaba apenas a aclarar. Yo tenía 3 maletas junto a la puerta. Mi cámara colgada al hombro. Y una certeza que me quemaba por dentro. Mis padres creían que me habían dejado atrás para cuidar la vida de los demás. Lo que no sabían era que esa noche me habían empujado, por fin, a empezar la mía. A las 8:30 de la mañana ya iba en camino a casa de mis padres otra vez. No para ayudar. No para recoger nada. No para disculparme por hacer un drama. Iba para decirles que no me iba a quedar. Toda mi vida había dado explicaciones desde una posición pequeña, casi pidiendo permiso para existir. Esa mañana no. Esa mañana llevaba el cuerpo agotado,
los ojos hinchados por no dormir y el corazón hecho una mezcla rara entre terror y claridad. Pero también llevaba algo que antes no tenía. Decisión. Cuando llegué, la casa ya estaba despierta. La camioneta de Renata estaba en la cochera. El auto de mi padre también. Entré sin tocar porque todavía tenía llave. Se oían voces en la sala. Mi madre hablaba de trajes de baño. Renata revisaba algo en el celular. Bruno corría de un lado a otro con un avión de juguete y Martina estaba tirada en el piso viendo caricaturas. Todo seguía igual. Como si la noche anterior no me hubieran sacado de la familia frente a 30 personas. Mi madre me vio entrar y lo primero que dijo fue: «Qué bueno que viniste. Hay varias cosas que necesito dejarte anotadas antes del viaje». Ni siquiera buenos días. Ni siquiera cómo estás. Ni siquiera una sombra de culpa. Mi padre estaba sentado en su sillón leyendo el periódico. Levantó apenas la vista. Renata me sonrió con una naturalidad tan insultante que por un segundo me pregunté si de verdad no entendía lo que había hecho o si simplemente llevaba tantos años acostumbrada a salirse con la suya que ya ni registraba el daño. Cerré la puerta despacio. Necesito decirles algo. Mi tono hizo que todos voltearan. Mi madre frunció el ceño. No le gustaba que yo hablara así. Sin suavizar. Sin adornar. Sin ponerme antes en modo servicial. No me voy a quedar con los niños, dije. Silencio. Bruno siguió jugando, ajeno. Martina ni se inmutó. Pero los adultos sí. Como si de pronto hubiera entrado humo a la sala. Mi madre se rió un poco, incrédula. No entiendo. No voy a cuidar a Bruno y a Martina mientras ustedes se van a Hawái. Renata se incorporó despacio en el sofá. Vale, ¿es en serio esto? Sí. Es completamente en serio. Mi padre dobló el periódico con una lentitud estudiada. Esa lentitud suya siempre había significado peligro. No porque gritara, sino porque cuando hablaba así era peor. Frío. Controlado. Humillante. Ya habíamos hablado de esto. No, respondí. No lo hablamos. Ustedes lo decidieron sin preguntarme. Mi madre se puso de pie. Por favor, Valeria. No empieces con eso otra vez. Estamos a unos días del viaje. No puedes salir con estas cosas de último momento. La miré directo. Ustedes me avisaron de último momento. Y no para invitarme. Para dejarme encargada. Renata resopló. Dios mío, lo estás haciendo muchísimo más grande de lo que es. Más grande de lo que es. Sentí la sangre subiéndome a la cara. Me humillaron enfrente de toda la familia. Anunciaron un viaje con toda la familia, y cuando pregunté por mi boleto me dijeron que yo no formaba parte de eso. ¿Te parece poquito? Álvaro bajó las escaleras justo en ese momento, acomodándose el reloj. ¿Qué pasó? Renata contestó antes que nadie. Tu cuñada decidió que ya no quiere ayudarnos. No, decidió que no puede. No, decidió poner un límite. No, decidió no aceptar. No. Ya no quiere ayudarnos. Álvaro me miró con fastidio. Vale, honestamente, esto nos mete en un problema serio. Ese no es mi problema. La frase salió sola. Y cuando salió, sentí algo parecido a vértigo. No porque fuera mentira. Sino porque era verdad. Y yo no estaba acostumbrada a decir la verdad cuando la verdad me favorecía a mí. Mi madre me apuntó con el dedo, indignada. ¿Qué egoísta te estás viendo? Yo solté una risa vacía. ¿Egoísta, después de años de hacerles todo? Eso no tiene nada que ver. Claro que tiene todo que ver. Respiré hondo. Tenía el corazón disparado, pero ya no había vuelta atrás. Yo también tengo vida. Yo también tengo trabajo. Yo también tengo planes. Y no voy a cancelar todo porque ustedes decidieron, sin preguntarme, que yo me quedo a cuidar hijos ajenos mientras ustedes se van de viaje. Renata abrió mucho los ojos. ¿Hijos ajenos? ¿Así hablas de tus sobrinos? No. Hablo de responsabilidades que no son mías. Álvaro dio un paso al frente. Mira, no sé qué te traes,
pero no puedes aventarnos esto ahorita. Nosotros contamos contigo. Ese es exactamente el problema. Siempre cuentan conmigo sin preguntarse nunca si yo cuento conmigo. Nadie dijo nada. Entonces mi padre habló. ¿Y qué se supone que tienes tan importante que hacer? Ahí estaba. La pregunta de siempre. La pregunta que resumía toda su visión de mí. ¿Qué se supone que tienes tú? ¿Qué puede tener de valioso una mujer sola? ¿Qué puede ser más importante que servirle a los demás? Lo miré unos segundos antes de responder. Me voy a California. Si antes hubo silencio, eso fue otra cosa. Mi madre parpadeó varias veces. Renata se quedó inmóvil. Álvaro bajó la mano del reloj. Mi padre entrecerró los ojos. ¿Cómo que te vas a California?, preguntó mi madre. Tengo una oportunidad profesional allá. Me voy mañana. No iba a dar detalles todavía. No se los debía. No después de leer aquellos correos. No después de escuchar lo que decían de mí cuando creían que yo no estaba. Mi madre soltó una carcajada seca, nerviosa. No puedes hablar en serio. Sí hablo en serio. ¿Profesional en qué?, preguntó mi padre. En algo que llevo años construyendo. Renata me observó como si yo acabara de decir que me iba a la luna. ¿Años? ¿De qué estás hablando? De mi vida, Renata. Esa que nunca les ha interesado lo suficiente como para preguntar. Mi madre se llevó la mano al pecho. Esto es una locura. Una absoluta locura. ¿Te das cuenta del momento en que decides salir con esto? Sí. Perfectamente. Y entonces, por primera vez en años, dejé de intentar caerles bien mientras me defendía. Ustedes eligieron el momento. Ustedes eligieron excluirme. Ustedes eligieron usarme. Yo solo estoy eligiendo no aceptarlo más. Mi madre cambió de estrategia al instante. Siempre lo hacía. Cuando no podía controlarte con autoridad, intentaba controlarte con culpa. Valeria, tu hermana te necesita. Mi hermana necesita una niñera. Qué manera tan horrible de hablar. ¿Horrible? Horrible fue decirme enfrente de todos que yo no formaba parte de la familia. Mi padre se levantó del sillón. Basta. Ya basta de dramatizar. Si te vas, allá tú. Pero no esperes que después vengas a pedir apoyo. Lo miré con una calma que hasta a mí me sorprendió. Jamás les he pedido apoyo. Otra vez, silencio. Porque era verdad. Nunca me habían pagado por lo que hacía. Nunca me habían preguntado si podía. Nunca me habían ayudado realmente a construir nada mío. Solo me absorbían tiempo, energía, disponibilidad. Mi madre tenía los ojos húmedos, pero no por tristeza. Por furia. Te estás comportando como una ingrata. No. Me estoy comportando como alguien que por fin entendió. No me quedé a escuchar más. Porque si me quedaba, sabía lo que pasaría. Me enredarían. Me cansarían. Me harían dudar. Me harían volver a sentirme mala por hacer lo mínimo que una persona debe hacer por sí misma, elegir su dignidad. Di media vuelta. Renata me siguió hasta la puerta. Vale, espérate. No me detuve. Vale, por favor. Me giré solo una vez. Ella tenía esa cara que le he visto desde niña cuando algo no sale como quiere. Una mezcla de desconcierto y enojo, como si el universo hubiera cometido un error al no alinearse con su comodidad. No puedes hacerme esto. Esa frase me dio una claridad feroz. No puedes hacerme esto. No, ¿estás bien? No, ¿por qué no nos dijiste? No, ¿cómo te ayudamos? No. No puedes hacerme esto. La miré fijo. Eso mismo debiste pensar anoche antes de sonreír mientras me dejaban afuera. Y me fui. Las siguientes 24 horas fueron una guerra emocional. Primero llamó mi madre. 6 veces. No contesté ninguna. Después empezaron los mensajes de voz. El primero era todavía contenido, casi digno. Valeria, habla conmigo. No puedes irte así. Tenemos que resolver esto como familia. El segundo ya tenía filo. No sé por qué te estás poniendo tan difícil.
tu hermana cuenta contigo. El tercero venía cargado de reproche. Tu padre está muy decepcionado. No esperaba esto de ti. El cuarto traía ya la manipulación entera, sin disimulo. Estás rompiendo a esta familia por un berrinche. Mi madre siempre fue buena para eso. Para convertir cualquier límite mío en un ataque personal contra todos. Si yo decía no, ella lo traducía como abandono. Si yo pedía respeto, ella lo llamaba drama. Si yo intentaba salir de mi lugar asignado, ella lo leía como traición. Después escribió Renata. Con ella la estrategia fue distinta. Primero quiso sonar dolida. No entiendo por qué me haces esto. Luego vulnerable. De verdad te necesito, no sabes cómo traigo la cabeza. Después vino la culpa. Bruno y Martina te adoran. Les va a partir el corazón que los dejes. Y por último la frase que casi me hace aventar el teléfono. Vas a terminar sola, como la tía Alma. Me quedé viendo esas palabras mucho tiempo. Sola, como la tía Alma. Ellos siempre lo decían como amenaza. Como fracaso. Como castigo. Pero la tía Alma tenía algo que mi madre jamás iba a entender, una vida propia. Un negocio propio. Un ritmo suyo. Una paz que no dependía de quedar bien con nadie. Tal vez no tenía esposo. Tal vez no tenía hijos. Pero tampoco tenía que mendigar valor en una mesa donde jamás la verían. Y yo, en ese instante, entendí algo brutal. Tal vez terminar como la tía Alma no era una amenaza. Tal vez era una salida. Apagué el teléfono por completo. Y seguí empacando. No me llevé mucho. Ropa. Documentos. Mi computadora. La cámara. Discos duros. 2 libretas donde tenía anotadas ideas para futuras series fotográficas. Una chamarra de mezclilla. Un par de vestidos. Un suéter gris. Cosas sencillas. Cosas que eran mías. El resto se quedó. El sillón pequeño. La cafetera. Los cuadros baratos. La alfombra. La rutina. La vida en pausa. Mientras doblaba ropa, me sorprendí pensando en lo extraño que era empacar no solo objetos, sino versiones de una misma. La Valeria obediente. La Valeria disponible. La Valeria que llegaba antes que todos y se iba después. La Valeria que pedía perdón hasta por incomodarse. La Valeria que creía que si ayudaba lo suficiente un día por fin la iban a elegir. No me la podía llevar. Tenía que dejarla. Cerca del mediodía me senté en el piso, entre maletas abiertas, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo de verdad. No el miedo cómodo de posponer las cosas. El miedo hondo de saber que tu vida está a punto de moverse y no tienes idea de qué sigue. ¿Y si me iba y fracasaba? ¿Y si Nicolás veía mi trabajo en persona y se decepcionaba? ¿Y si la tía Alma me recibía unos días y luego yo me convertía en una carga? ¿Y si mi familia tenía razón? ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si de verdad era yo la problemática? Fue entonces cuando me acordé de los correos. Los abrí otra vez. Leí despacio. De todos modos no tiene nada importante que hacer. Así por fin sirve para algo realmente útil. Además con ella sale gratis. No. No estaba exagerando. Estaba llegando tarde a mi propia defensa, que es muy distinto. A las 4 de la tarde prendí el teléfono solo para escribirle a la tía Alma. Salgo mañana temprano. Contestó casi de inmediato. Aquí te espero. La habitación ya está lista. Y Valeria. No te eches para atrás. Le respondí con una sola palabra. No. Y esta vez sí lo sentí verdadero. Antes de acostarme, o más bien antes de intentar recostarme un par de horas porque dormir no dormí casi nada, tomé la cámara y me la colgué del cuello. Me miré al espejo. Tenía ojeras. Los ojos hinchados. La boca apretada. El cabello recogido de cualquier forma. Pero había algo más. Ya no me veía derrotada. Asustada, sí. Rota en partes, también. Pero derrotada, no. Y si tú que estás escuchando esta historia alguna vez has sentido que tu familia te quiere mientras seas útil,
pero se incomoda en cuanto pones un límite. Déjame decirte algo que a mí me costó 33 años entender. Que te necesiten no siempre significa que te valoren. A veces solo significa que les conviene que sigas donde estás. Suscríbete si te gusta el video, porque todavía no te cuento lo que pasó cuando por fin me fui y mi familia descubrió que yo hablaba completamente en serio. A las 5:30 de la mañana del día siguiente bajé con las 3 maletas. El edificio todavía estaba en silencio. Afuera apenas clareaba. El aire estaba frío. Metí una maleta, luego otra, luego la tercera. Guardé la cámara con cuidado. Respiré hondo. Y arranqué. No miré atrás al salir del estacionamiento. Ni una sola vez. El viaje fue largo. Más largo emocionalmente que en kilómetros. La carretera tiene algo extraño cuando vas dejando atrás una vida. Al principio manejas casi en automático, con el cuerpo tenso, como si en cualquier momento fueras a arrepentirte y dar vuelta. Luego pasan las horas, cambian los paisajes, se mete el cansancio, y de pronto empiezas a entender que no. Que ya no vas regresando. Que en verdad estás saliendo. El primer día manejé casi sin hablar, ni siquiera conmigo misma. Solo hice una parada para cargar gasolina y comprar café. Tenía el teléfono apagado en la guantera. No quería llamadas. No quería mensajes. No quería ninguna voz conocida intentando devolverme a la culpa. Dormí esa noche en un motel de carretera limpio, feo y silencioso. La colcha olía a detergente barato. El aire acondicionado sonaba como si fuera a explotar. Dejé la cámara sobre la mesa de noche y me senté en la cama sin prender la televisión. Estaba sola. Totalmente sola. Y por raro que suene, esa fue la primera noche en años que no sentí que le debía algo a alguien antes de dormir. Nadie esperando que llegara temprano al día siguiente a ayudar. Nadie mandándome listas. Nadie preguntando si podía recoger algo. Nadie dando por hecho mi tiempo. Solo yo. Al segundo día prendí el teléfono unos minutos para revisar el mapa y aparecieron decenas de notificaciones. Llamadas perdidas de mi madre. 2 de mi padre. 7 mensajes de Renata. 1 de Álvaro. Un correo larguísimo de mi madre con asunto: no puedes hacernos esto. No lo abrí. Pero sí abrí el de mi padre. Decía: si te vas ahora, no esperes que todo siga igual cuando decidas volver. Me quedé viendo la pantalla y pensé algo que me hizo hasta sonreír con tristeza. Exacto. Eso era justamente lo que quería. Que nada siguiera igual. Borré el mensaje. Seguí manejando. En una parada, no recuerdo ya si fue en Sonora o más adelante, me compré una libreta nueva. En la primera página escribí una sola frase. No volverá donde solo me quieren disponible. Esa libreta todavía la tengo. Al tercer día, la carretera empezó a abrirse hacia paisajes distintos. El aire cambió. La luz cambió. Incluso yo empecé a cambiar. El miedo seguía ahí, claro, pero ya no era un monstruo sentado encima de mi pecho. Era más bien un acompañante incómodo en el asiento de atrás. La tía Alma me llamó cuando iba a unas horas de la frontera. ¿Cómo vas? Cansada. Eso se quita. ¿Y si estoy haciendo una locura? Eso no se quita, respondió, y soltó una risa. Pero a veces las locuras correctas son las únicas que nos salvan. Le conté un poco del camino. No mucho. Ella tampoco presionó. Solo me dijo que la habitación estaba lista, que me había dejado toallas limpias, que en la cafetería podía trabajar unas horas y necesitaba acomodarme y que Nicolás seguía interesado en ver mi material en cuanto yo me sintiera lista. ¿Lista?, repetí. No me refiero a lista perfecta. Me refiero a lo suficientemente entera para dejar de esconderte. Esa noche dormí mejor. Al cuarto día, cuando por fin empecé a acercarme al océano, algo en mí se aflojó. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerada. Tal vez fue la luz distinta. Tal vez el horizonte. Tal vez la idea absurda y hermosa de que el mundo seguía siendo enorme, aunque yo hubiera vivido años encerrada en la misma dinámica asfixiante. Cuando vi por primera vez el mar desde la carretera, bajé la velocidad. Azul. Abierto. Inmenso. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No por tristeza. No exactamente.
por alivio. Como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente que había sobrevivido a la salida. Llegué a Carmel poco antes del atardecer del quinto día. Es un lugar raro, casi de postal. Calles limpias, casas pequeñas con techos inclinados, flores, escaparates bonitos, olor a café, pan y sal. El tipo de lugar que mi madre habría llamado encantador, con ese tono suyo que en realidad quiere decir demasiado pequeño para importarme. La cafetería de la tía Alma estaba en una calle tranquila, a unas cuadras de la playa. Se llamaba Taza de Barro. Tenía fachada clara, macetas con lavanda y un letrero pintado a mano que no pretendía impresionar a nadie. Solo existir honestamente. La tía Alma estaba afuera cuando llegué. No preguntó por qué tardé. No revisó si había llorado. No hizo preguntas de esas que rascan heridas recién abiertas. Solo me abrazó fuerte y me dijo: «Ya estás aquí». Eso fue todo. Y fue suficiente para que casi me doblara del cansancio emocional. Me ayudó con las maletas. Subimos a la habitación de arriba, pequeña pero preciosa. Una cama blanca, una ventana con vista parcial al mar, un escritorio de madera, una lámpara amarilla, una repisa vacía esperando cosas nuevas. «Es sencilla», dijo. «Es perfecta», respondí. Y lo era. Porque no estaba cargada de expectativas ajenas. Porque nadie me había puesto ahí con condiciones. Porque no era un espacio donde yo tenía que ganarme el derecho a ocuparlo sirviendo. Esa noche cenamos sopa, pan y té en la mesa de la cocina de la cafetería. Le conté más. Lo de los correos. Lo que dijeron. Lo de ayuda gratis. La frase de mi padre sobre no formar parte del viaje. La tía Alma no fingió sorpresa. Solo negó con la cabeza despacio. «Te tardaste, pero llegaste». «¿Llegué a qué?» «A ti». No supe responder. Me dormí esa noche con la ventana medio abierta, escuchando el mar a lo lejos. Y al día siguiente, antes de las 6 de la mañana, la tía Alma me tocó la puerta. «El café no se abre solo», dijo. Bajé con sueño, pero también con una sensación nueva, la de estar en un lugar donde mi ayuda no se daba por sentada como obligación moral, sino que se recibía como intercambio digno. Me puso un mandil sencillo color arena. Sin frases con diamantina. Sin chistes sobre ser la mejor tía. Solo el logo pequeño de Taza de Barro bordado en azul. Aprendí dónde estaba cada cosa. Cómo servían el pan. Cómo funcionaba la caja. Qué clienta quería leche de avena. Qué señor mayor siempre se sentaba junto a la ventana. Qué pareja pedía lo mismo todos los jueves. Y fue raro, pero hermoso. Porque trabajar ahí no me hacía sentir usada. Me hacía sentir útil sin desaparecer. Parece lo mismo. No lo es. A mediodía, cuando el flujo bajó, la tía Alma me sirvió un café y me preguntó: «¿Quieres que llame a Nicolás para la próxima semana?» Bajé la mirada hacia la taza. Tenía miedo. Claro que tenía miedo. Después de todo, una parte de mí seguía esperando el momento en que alguien descubriera que yo no era suficiente. Que mis fotos no valían tanto. Que todo había sido un error amable. Pero otra parte, una parte pequeña que venía creciendo desde que compré aquella cámara usada, ya estaba cansada de esconderse. «Sí», le dije. «Llámele». La tía Alma sonrió como quien ya sabía la respuesta. Y así, mientras mi familia seguramente hacía maletas para Hawái creyendo todavía que tarde o temprano yo iba a entrar en razón y volver a ponerme en mi lugar, yo estaba en otro estado, con olor a café recién hecho en la ropa, con el mar a unas cuadras, con una cámara colgada al hombro y con una cita a punto de abrir la siguiente puerta de mi vida. No sabía todavía que lo más fuerte no había sido salir de casa. Lo más fuerte iba a ser lo que pasaría cuando mi familia descubriera quién era yo en realidad fuera del papel que me habían asignado. Conocí a Nicolás Ferrer 3 días después. La cita fue por la tarde, en una galería pequeña a unas cuadras del mar, con paredes blancas, pisos de madera clara y una luz tan limpia que hasta el silencio parecía bien colocado. Se llamaba Galería Marea. No era ostentosa. No tenía ese aire frío de los lugares que usan el arte para presumir dinero. Era seria, sí, pero también cálida. Como si de verdad importara lo que colgaba de sus muros. Yo llevaba mi portafolio impreso, una carpeta con archivos digitales y el estómago hecho nudo.
La tía Alma insistió en acompañarme hasta la esquina, pero no entró. Esta parte es tuya, me dijo antes de soltarme del brazo. Entré sola. Nicolás estaba acomodando unas piezas al fondo. Era un hombre de unos 50 y tantos, alto, moreno, de barba entrecana y mirada tranquila. Se veía más como alguien que sabía escuchar que como alguien que quería impresionar. Cuando me vio, sonrió sin exageración. Valeria. Sí. Qué gusto. Gracias por venir. Me estrechó la mano y en ningún momento hizo esa pausa incómoda que tanta gente hace cuando no sabe si tratarte como aficionada o como profesional. Eso me relajó un poco. No mucho. Un poco. Me invitó a sentarme en una mesa al fondo, cerca de una ventana. Puso agua. Sacó una libreta. Me pidió ver el material. Abrí la carpeta. Mis manos temblaban, aunque traté de disimularlo. Él fue mirando una por una las fotografías impresas. No rápido. No con cortesía automática. De verdad las miró. Se acercaba. Se alejaba. A veces guardaba silencio varios segundos antes de pasar a la siguiente. Yo estaba tan nerviosa que sentía las palpitaciones en la garganta. Cuando llegó a una imagen de una señora sentada afuera de una lavandería, con las manos descansando sobre las rodillas y los ojos perdidos en un punto fijo, se quedó más tiempo. Esta, dijo al fin. Yo tragué saliva. ¿Qué pasa con esa? Nicolás levantó la vista hacia mí. No está posando. No está pidiendo compasión. No está intentando verse fuerte. Solo está siendo. Y aún así, o justo por eso, duele mirarla. Eso no es fácil de capturar. No supe qué responder. Volvió a ver otra. Y otra. Y otra. Llegó a una fotografía de una mujer mayor empacando pan en una bolsa de plástico dentro de una tienda pequeña. Luego a la de una señora con uniforme de limpieza, esperando el camión antes de amanecer. Después a la de una costurera con los dedos torcidos sobre la tela. Nicolás cerró la carpeta despacio. Tu trabajo tiene una coherencia muy rara para alguien que no viene de una escuela formal. La frase me hizo encogerme por dentro un segundo. Pero siguió. Y te lo digo como elogio. No fotografías para agradar. No decoras. No explotas el dolor. Miras con dignidad. Eso no se enseña tan fácil. Respiré. Creo que hasta ese momento no me había dado cuenta de que llevaba varios minutos casi sin hacerlo. Gracias, murmuré. Me pidió entonces ver la cuenta de redes. Le enseñé el archivo completo, más fotografías, algunos comentarios, mensajes que me había enviado gente desde distintos lugares. No leyó todos. Pero entendió la idea general. ¿Cómo llamas a esta serie? Las que nadie mira. Sonrió apenas. Es buen nombre. Directo. Honesto. Guardó silencio otro momento y luego se acomodó en la silla. Valeria, voy a ir al punto. Me interesa ofrecerte una exposición individual. Lo dijo tan sencillo que no lo entendí de inmediato. ¿Perdón? Una exposición. Tuya. Aquí. Sentí que el cuerpo se me fue hacia atrás. Como si la silla se hubiera movido. Yo, pensé que tal vez esto era solo una revisión. O una conversación preliminar. También lo era. Pero ya vi lo que necesitaba ver. Se inclinó un poco hacia mí. No te estoy diciendo que va a ser fácil. Hay que seleccionar piezas, pensar en impresión, montaje, narrativa, difusión. Pero sí te estoy diciendo que tu obra merece una sala. Una sala. No una cuenta secreta. No una carpeta guardada. No fotos escondidas en un disco duro. Una sala. Sentí ganas de llorar y me dio vergüenza llorar ahí, así que apreté las manos debajo de la mesa. Nicolás siguió hablando con naturalidad, como si estuviera proponiendo algo completamente razonable, y quizá para él lo era. Para mí no. Para mí era como si alguien hubiera abierto una puerta que hasta hacía unas semanas yo ni siquiera me permitía tocar. Podemos empezar con 15 piezas, dijo. Grandes. Bien impresas. Quiero que respiren. Quiero espacio entre ellas. Quiero que la gente tenga que detenerse. 15. Yo asentía,
pero por dentro iba detrás de sus palabras, tratando de alcanzarlas. También me interesa que escribas un texto breve. No una explicación académica. Algo tuyo. ¿Desde dónde miras? ¿Por qué miras así? Eso sí me asustó más que todo lo demás. ¿Yo? Sí, tú. Nadie más puede decir desde qué herida nace esta serie. No sabía que él tenía razón de forma tan literal. Me habló de fechas. De costos. De lo que cubriría la galería. De porcentajes de venta. De una posible apertura en 6 semanas. 6 semanas. En otro momento de mi vida eso me habría parecido una locura. Demasiado rápido. Demasiado arriesgado. Demasiado expuesto. Pero yo ya había dejado atrás la vida donde todo debía esperar para no incomodar a otros. Aún así, le pregunté lo más inseguro que pude. ¿Y si no funciona? Nicolás sonrió. No con condescendencia. Con experiencia. Entonces haces una primera exposición imperfecta y luego haces una segunda mejor. Lo único que no puedes hacer es esconder trabajo valioso porque todavía te sientes pequeña. Esas palabras me golpearon más de lo que él imaginaba. Pequeña. Eso era exactamente lo que mi familia necesitaba que yo siguiera sintiendo para poder usarme sin resistencia. Nicolás abrió un folder y sacó un borrador de contrato. No lo firmé ese día, pero me lo llevé. Subí a la habitación de la tía Alma con el documento contra el pecho y las piernas flojas. Ella estaba abajo cerrando caja cuando me vio entrar. No me preguntó nada. Solo me miró la cara y sonrió. Te ofreció la exposición, ¿verdad? Yo solté el aire. ¿Cómo supiste? Porque traes cara de que alguien por fin te habló como si fueras artista y no ayuda. Eso me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Esa noche leí el contrato 3 veces. Luego una cuarta. Todo era real. 15 piezas. La galería asumiría impresión, montaje y difusión. Yo recibiría un porcentaje claro por venta. Había fechas, condiciones, obligaciones. No era un favor. No era caridad. No era, te damos chance. Era trabajo. Trabajo mío. Y lo más fuerte vino cuando vi mi nombre escrito ahí. Valeria Montes, artista. No hija. No hermana. No tía. No apoyo. No la que ayuda. Artista. No dormí casi nada. A la mañana siguiente firmé. Y en el instante exacto en que mi firma tocó ese papel, sentí 2 cosas al mismo tiempo. La primera fue alegría. La segunda, una certeza incómoda: cuando mi familia descubriera esto, no iban a alegrarse. Iban a querer recuperar el control. Porque hay gente que soporta que te sacrifiques por ellos. Lo que no soporta es verte crecer sin su permiso. Mientras yo armaba la exposición, mi familia estaba en Hawái. No vi ese desastre con mis propios ojos, claro. Me enteré después, por mensajes desesperados, llamadas no contestadas y una conversación particularmente incómoda con mi padre que todavía me da risa amarga recordar. Los primeros 2 días no me buscaron tanto. Supongo que todavía pensaban que yo iba a ceder. Que me iba a sentir culpable. Que al final respondería, arreglaría las cosas, volvería a ser la de siempre aunque fuera a distancia. Pero no. Yo estaba ocupada. Por las mañanas ayudaba en la cafetería con la tía Alma. Por las tardes trabajaba con Nicolás en la selección. Imprimíamos pruebas, comparábamos tamaños, descartábamos fotos que yo juraba indispensables y que, viéndolas colgadas junto a las otras, ya no respiraban igual. Aprendí a mirar mi trabajo con más rigor. A defender unas piezas y a soltar otras. A pensar no solo en imágenes sueltas, sino en conversación entre ellas. Nicolás me exigía. Y eso, lejos de ofenderme, me hacía bien. Esta emociona, pero se parece demasiado a la anterior. Aquí el encuadre es noble, pero todavía timorato. En esta ya no pides permiso. Por eso sí entra. No me trataba como a alguien frágil. Me trataba como a alguien capaz. Yo no sabía cuánto necesitaba eso hasta que lo tuve enfrente. Al tercer día en Hawái empezó el bombardeo. Mensaje de Renata. ¿Dónde está el medicamento de Bruno para la alergia? No respondí.
Luego otro. ¿Martina come fresa o no? Ya no me acuerdo si le hace daño o solo era cuando estaba más chiquita. No respondí. Otro más. ¿Cómo le hacías para que Bruno se durmiera sin hacer berrinche? No respondí. Más tarde uno de Álvaro. Esto no era necesario, vale. Tampoco respondí. Ese mismo día por la noche llamó mi padre. No quería contestar. De verdad no quería. Pero algo me hizo hacerlo. Tal vez curiosidad. Tal vez una parte de mí quería oír, por primera vez, qué tono usaba cuando necesitaba algo de mí y yo ya no estaba disponible. Bueno. Hubo un segundo de silencio. Valeria. Sí. No preguntó cómo estaba. No preguntó si había llegado bien. Fue directo. ¿Tienes a la mano el contacto del pediatra de los niños? Cerré los ojos. Ni siquiera me sorprendió. Solo me confirmó lo exacto de mi decisión. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo tengo? Siempre lo tienes. Pues ahora no. Escuché su respiración controlada del otro lado. Ese esfuerzo suyo por no perder la autoridad. Esto no es momento para resentimientos. No. Esto es momento para que los padres de esos niños resuelvan. Silencio. Luego, por primera vez en mi vida, escuché algo parecido a desconcierto real en la voz de mi padre. ¿De verdad vas a ser así? Yo miré la pared blanca del estudio improvisado donde estaba revisando pruebas de impresión. Así han sido ustedes conmigo siempre. Colgué. Me temblaron las manos un rato. No porque creyera haber hecho algo malo, sino porque poner un límite por primera vez, después de años de obedecer, se siente antinatural. Como aprender a caminar con músculos que nunca usaste. Esa noche Nicolás me mandó un mensaje con las últimas decisiones de montaje. Yo estaba tan metida en eso que por momentos olvidaba por completo el viaje, Hawái, mi madre, Renata, la casa, todo. Y cuando lo olvidaba, me sentía culpable. Después me acordaba de los correos y la culpa se me acomodaba solita. Al quinto día pasó algo que cambió el tono de todo. Renata buscó mi nombre. No sé si lo hizo por desesperación, curiosidad o simple necesidad de entender por qué yo no estaba corriendo detrás de ellos como siempre. Pero lo hizo. Y encontró mi cuenta. La vieja cuenta anónima, sí, pero también algo más. Porque Nicolás ya había empezado a mover difusión interna. Un adelanto de la exposición. Un pequeño anuncio en la página de la galería. Mi nombre real ligado a la serie. La imagen de una de mis fotografías. Fecha de apertura. Esa noche me llegó un mensaje suyo. Solo uno. ¿Desde cuándo haces todo esto? Lo vi. Lo leí. No respondí. 5 minutos después llegó otro. ¿Por eso te fuiste? Luego otro. Mamá está vuelta loca. Y finalmente uno que me dejó helada, no por miedo, sino por lo predecible. Cuando regresemos tenemos que hablar. Esto nos concierne a todos. Nos concierne a todos. Claro. Mi trabajo, mi decisión, mi salida, de pronto sí les concernía a todos. Mientras yo era útil y silenciosa, mi vida era irrelevante. Pero en cuanto esa vida empezó a tener un valor que otros podían ver, entonces ya era tema familiar. No respondí tampoco. Seguí trabajando. La semana antes de la apertura se volvió una locura hermosa. Pruebas de color. Ajustes. Marcos. Texto curatorial. Invitaciones. Entrevista corta para una revista local. Una lista de invitados donde yo no conocía ni a la mitad de los nombres. La tía Alma me ayudaba a practicar cómo hablar de mi trabajo sin minimizarlo. Di, mi serie, punto. Di, mi exposición, punto. Di, mi trabajo, no, mis fotitos, punto. Yo me reía, pero tenía razón. Hasta en eso arrastraba la costumbre de encogerme. Una noche, sentadas en la cocina con una taza de té, me preguntó. ¿Qué vas a hacer si aparecen? ¿Quiénes? Tu familia. La miré. No había pensado seriamente en eso. Una parte de mí, quizá ingenua, asumía que no vendrían. Que les daría vergüenza.
Que preferirían fingir que yo seguía siendo una loca egoísta antes que enfrentarse a una versión mía que ellos nunca vieron venir. Pero la tía Alma negó con la cabeza. La gente controladora no suele soltar cuando se da cuenta de que perdió algo valioso. Primero te minimiza. Luego te reclama. Luego te quiere recuperar. No porque te entienda, sino porque le molesta no seguir teniendo acceso a ti. Se me apretó el estómago. ¿Y si vienen? Entonces hablas desde dónde estás ahora. No desde dónde estabas antes. No entendí completamente esa frase hasta la noche de la apertura. ¿Por qué vinieron? Y no llegaron a celebrar. Llegaron a intentar traerme de vuelta. La noche de la inauguración todavía vive en mi cuerpo como si hubiera durado 4 horas y 4 años al mismo tiempo. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo, con el cabello suelto y unos aretes pequeños que me prestó la tía Alma. No quería disfrazarme de algo que no era. Solo quería verme como alguien que por fin aceptaba estar presente en su propia vida. La galería estaba preciosa. 15 piezas colgadas con espacio, luz y silencio alrededor. Como había dicho Nicolás. Cada una respirando. Cada una obligando a detenerse. En la entrada, una mesa con vino, agua y pequeñas tarjetas con el nombre de la exposición. Las que nadie mira. Fotografías de Valeria Montes. Mi nombre. Ahí. A la vista de cualquiera. Ya había personas cuando llegué. Coleccionistas locales. 2 periodistas. Amigos de Nicolás. Gente del pueblo. Clientes de la cafetería. Una mujer elegante llamada Claudia Beristain, que según la tía Alma compraba arte con ojo fino y mala paciencia. También estaba un reportero de una revista cultural regional y un fotógrafo que venía cubriendo la apertura. La tía Alma se acercó con una copa. Respira. Estoy respirando. No. Estás sobreviviendo. Respira. Me reí nerviosa. Y entonces empezó. La gente se acercaba a mí. Me hacía preguntas. Se detenía en ciertas fotos más tiempo. Comentaba. Preguntaba por nombres, lugares, historias. Un señor me dijo que llevaba años viendo arte documental y que había una ternura dura en mi mirada. Una mujer me contó que una de las piezas le recordó a su abuela. Claudia Beristain se quedó 5 minutos completos frente a la foto de la señora afuera de la lavandería y después pidió hablar con Nicolás. Yo flotaba y temblaba a la vez. No porque de pronto me creyera extraordinaria, sino porque estaba ocurriendo algo que durante años me pareció imposible. Personas desconocidas estaban viendo algo hecho por mí con atención genuina. No con condescendencia. No con obligación. No porque les resolvía algo. Porque sí les importaba. A la 1:30, Nicolás se acercó con una sonrisa que intentaba mantener profesional, pero no le salía del todo. Ya se vendió una. ¿Qué? La de la lavandería. Lo dijo señalando discretamente el punto rojo junto a la ficha. Sentí que el piso se me movía. ¿Vendida? ¿Vendida? ¿En serio? Se rió un poco. No suelo bromear con eso. No sé cómo describir lo que sentí. Fue una mezcla brutal de incredulidad, orgullo y duelo. Porque en ese instante pensé en todas las veces que mi familia había actuado como si mi tiempo no costara nada. Como si mis esfuerzos fueran aire. Como si yo no pudiera construir nada con valor propio. Y ahí estaba una prueba física, silenciosa, brillante. Una de mis fotografías acababa de ser comprada. Por una persona que no me debía nada. Por algo que nació de mí. Poco después se vendió otra. Luego una tercera fue apartada. Nicolás estaba feliz, aunque seguía fingiendo calma. La tía Alma me apretaba el brazo cada vez que pasaba cerca. El periodista me pidió una entrevista breve al final. Claudia Beristain me dijo que quería hablar conmigo la semana siguiente sobre un posible encargo. Todo parecía moverse en la dirección correcta. Hasta que vi entrar a Renata. No venía sola. Traía a Álvaro. Ambos seguían bronceados. Seguían con esa elegancia costosa que siempre parecía estar por encima del contexto. Pero esa noche había algo más, urgencia. Renata traía los ojos muy abiertos. Álvaro, la mandíbula tensa.
Los vi desde el otro extremo de la galería y el aire se me atoró. La tía Alma los vio casi al mismo tiempo que yo. Te dije. Yo no podía dejar de mirar. Renata recorrió la sala con la vista, leyó mi nombre en la pared, vio las fotografías, vio a la gente, vio las copas, vio la atmósfera entera. Y en su rostro pasó algo que no le había visto nunca. Descolocación. Como si, por primera vez, hubiera entrado a un lugar donde yo no era la hermana disponible, sino el centro de algo que ella no entendía. Caminó hacia mí rápido. Valeria. No me abrazó. No porque no quisiera. Porque entendió al verme la cara que no se lo iba a permitir. Renata. Necesitamos hablar. Ni hola. Ni te ves bien. Ni felicidades. Ni qué es todo esto. Necesitamos hablar. Álvaro llegó a su lado y miró alrededor como quien está evaluando una situación incómoda en una oficina, calculando daños. Renata bajó la voz. Mamá encontró todo. La cuenta. La galería. El anuncio. Todo. Está fuera de sí. Yo la miré sin moverme. Eso no me sorprende. Vale, esto ya se salió de control. Y ahí lo entendí. No había venido a celebrar. Había venido a corregir. ¿Se salió de control para quién? Su cara se tensó. No estoy peleando contigo. No, claro. Solo cruzaste medio estado para venir a buscarme en mi inauguración porque obviamente esto también tiene que tratarse de ustedes. Álvaro intervino con su tono de hombre razonable que cree que por hablar bajo ya tiene la razón. Nadie está diciendo eso. Pero sí necesitamos que entiendas el impacto que está teniendo todo esto. ¿Todo esto? Hice un gesto alrededor. Mi trabajo, mi exposición, mi decisión de no seguir siendo su niñera gratuita. Renata apretó los labios. Baja la voz. La miré fijo. Esta es mi galería. Mi noche. Mi nombre está en la pared. Yo decido cómo hablo aquí. Eso la sacudió más de lo que esperaba. Miró las fotografías otra vez, como si de pronto necesitara verificar que eran reales. ¿Desde cuándo haces esto? 3 años. 3 años y nunca dijiste nada. Solté una risa breve, incrédula. ¿Cuándo me preguntaron algo sobre mí que no tuviera que ver con ayudarlos? No respondió. Y entonces hizo algo muy suyo, intentó brincar directo al centro de sus necesidades, como si el resto pudiera borrarse. Estoy embarazada otra vez. Parpadeé. No por alegría. Por la violencia con la que entendí lo que venía después. Qué bien, dije, plana. No sabes lo complicada que ha estado la casa. Hawái fue un desastre. Los niños no durmieron. Álvaro casi no descansó. Mamá está insoportable. ¿Y ahora con esto? ¿Con esto? Con el bebé, Valeria. Ahí estaba. La razón real. No había cruzado medio estado porque por fin me había visto. No había venido porque se sintiera culpable. No había venido a pedirme perdón por la humillación. No había venido a decirme que estaba orgullosa. Había venido porque me necesitaba otra vez. Necesito que vuelvas, dijo al fin. La frase quedó entre nosotras, desnuda, vergonzosa, horrible en su sinceridad. No volví a sentir rabia. Sentí claridad. Toda mi vida había girado alrededor de ese verbo. Ayuda. Ven. Resuelve. Cuida. Hazte cargo. Vuelve. Ya no. Renata, estoy en medio de mi inauguración. Lo sé, pero esto es importante. No. Importante es que tú elegiste venir a pedirme algo en la noche más importante de mi vida en vez de venir a felicitarme. Álvaro intervino de nuevo. Esto no es el momento para sacar resentimientos. Y sin embargo ustedes sí pensaron que era buen momento para venir a pedirme que abandone todo y regrese. Renata dio un paso más cerca. Sus ojos se humedecieron. Esta vez no supe si era actuación, costumbre o algo real. Vale, por favor. No te estoy pidiendo que renuncies para siempre. Solo que nos ayudes un tiempo. Mientras me acomodo. Mientras nace el bebé. Mientras mamá se calma.
Mientras. 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 La vida entera de una mujer se puede desperdiciar en esos, mientras, ajenos. La tía Alma apareció a mi lado sin hacer escándalo. Solo se colocó ahí. Como una pared tranquila. Ella no va a volver. Renata la miró con molestia inmediata. Esto no le corresponde a usted. La tía Alma sonrió apenas. Claro que me corresponde. Porque fui la única familia que la recibió cuando ustedes la usaban de sirvienta emocional. Álvaro endureció la expresión. Con todo respeto, eso es una exageración. No hizo falta que yo respondiera. Una voz elegante, firme, desconocida para ellos, lo hizo por mí. No suena exagerado en absoluto. Era Claudia Beristain. Estaba a unos pasos de distancia, copa en mano, observándonos con ese tipo de atención afilada que solo tienen las personas acostumbradas a notar lo que otros intentan esconder. Perdón, dijo Álvaro con frialdad. Esto es un asunto familiar. Claudia inclinó apenas la cabeza. Entonces quizá su familia no debió venir a resolverlo en medio de una inauguración. Renata palideció. Y yo supe, en ese instante, que ya no estaba sola en un espacio controlado por ellos. Estaba rodeada de testigos. De gente que me estaba viendo. De personas para las que yo no era la hermana que ayuda, sino la artista de la noche. Eso cambió todo. Respiré hondo. Miré a Renata. Luego a Álvaro. Y les dije la verdad que llevaba años atorada. Ustedes no me extrañan. Extrañan lo útil que yo les resultaba. El silencio se volvió espeso. La tía Alma no se movió. Claudia tampoco. A lo lejos, Nicolás nos miraba sin intervenir todavía, pero claramente atento. Renata abrió la boca. Eso no es cierto. Sí lo es. Y lo sabes. Yo te quiero. Puedes quererme y aún así haberme usado. Eso sí le pegó. Lo vi. Porque a veces la gente no se cree cruel. Solo se cree merecedora de ti. Y cuando le pones nombre a lo que hizo, se desarma. Renata bajó la vista un segundo. Luego volvió a subirla, ya sin dulzura. ¿Entonces de verdad nos vas a dejar así? No contesté de inmediato. Porque la respuesta real no era solo para ella. Era para mí. Para la mujer que había manejado sola durante días. Para la que había llorado en una cocina. Para la que había escondido su cámara en una bufanda. Para la que llevaba años haciéndose chiquita. Cuando por fin hablé, lo hice despacio. No las estoy dejando a ustedes. Me estoy dejando de abandonar a mí. Y justo cuando Renata inhaló para responder, la puerta de la galería volvió a abrirse. Entraron mis padres. Y ahí sí entendí que lo más duro de la noche apenas iba a empezar. Cuando vi entrar a mis padres, no sentí sorpresa. Sentí confirmación. Porque en el fondo ya sabía que si Renata había venido a jalarme de regreso a mi lugar, ellos no se iban a quedar atrás. Mi madre jamás ha soportado perder el control del relato. Y esa noche, en esa galería, el relato ya no le pertenecía. Entraron despacio. Mi madre, Elena Montes, con un abrigo claro, el cabello impecable y esa expresión suya de dignidad herida que tantas veces usó para hacer parecer que ella era la ofendida, aunque acabara de pisotear a alguien. Mi padre, Octavio, venía detrás, rígido, serio, con la mandíbula apretada. Se notaba que habían llegado tensos, discutiendo quizá en el trayecto, pero unidos en algo más fuerte que cualquier enojo entre ellos, la necesidad de restablecer su autoridad. Mi madre ni siquiera miró las fotografías primero. Me buscó a mí. Y cuando me encontró, caminó derecho hacia donde estábamos. Renata dio un paso hacia ellos como si, de pronto, al verlos, volviera a sentirse protegida. Álvaro se enderezó. La tía Alma se colocó apenas más cerca de mi hombro. Claudia Beristain no se movió. Nicolás también empezó a acercarse, aunque sin invadir todavía. La galería seguía llena. No era un escándalo abierto, pero sí había suficientes personas alrededor para notar que algo tenso estaba ocurriendo. Mi madre habló primero. Valeria. Ese tono. Ese tono con el que me llamaba de niña cuando quería que yo supiera que venía un regaño, aunque lo disfrazara de calma. La miré sin moverme. Mamá.
Necesitamos hablar. Ahora. No preguntó si podía. No dijo por favor. No dijo felicidades. Solo una orden. Y por primera vez en mi vida, no sentí el reflejo automático de obedecer. No. Ahorita no. Vi en su rostro el pequeño espasmo de incredulidad. El microsegundo exacto en que una persona acostumbrada a ser obedecida descubre que ya no lo será. ¿Cómo que no? Como que esta es mi inauguración. Mi madre soltó una risa breve, seca, venenosa. ¿Tu inauguración? Volteó alrededor, por fin viendo las paredes, las luces, las personas, las piezas colgadas, mi nombre impreso al frente. ¿Todo esto es lo que te hizo abandonar a tu familia? Eso me heló. No porque me doliera ya, sino porque ahí estaba otra vez el patrón completo. Cualquier cosa que me perteneciera a mí, en su boca, se convertía en una ofensa contra ellos. Yo no abandoné a mi familia, respondí. Me negué a seguir siendo la persona que ustedes usan cuando les conviene. Mi padre dio un paso al frente. Estás haciendo una escena innecesaria. Respiré hondo. No. Ustedes vinieron a hacerla. Mi madre ignoró eso y siguió avanzando con esa lógica torcida que siempre la había hecho peligrosa. La lógica donde la humillación que ella ejercía no contaba, pero mi límite sí era una agresión imperdonable. Nos dejaste tirados. Arruinaste el viaje. Tu hermana está embarazada. Los niños te extrañan. Tu padre está preocupado, ¿y tú estás aquí, jugando a la artista? Jugando. Lo dijo igual que lo dicen quienes jamás han construido nada con las manos, el tiempo y la herida. Igual que lo dice la gente que solo reconoce como trabajo lo que se puede presumir en una tarjeta de presentación o en una comida familiar. Sentí algo arderme en el pecho. Pero ya no era un ardor de impotencia. Era la claridad antes de hablar. No estoy jugando a nada, dije. Estoy trabajando. Algo que llevo años haciendo mientras ustedes asumían que yo no tenía nada importante que hacer. Mi madre se quedó inmóvil un segundo. Renata cerró los ojos brevemente, como anticipando por dónde iba la conversación. Mi padre me miró con severidad. Baja la voz. No. La palabra cayó limpia. Seca. Firme. No. Yo misma la escuché y sentí un estremecimiento por dentro. Por la fuerza. Por la sencillez. Por todos los años que me tardé en decirla así. Valeria, dijo mi padre más bajo, más controlado todavía, esto no es momento. Claro que sí. Ustedes eligieron venir aquí. Mi madre dio otro paso. ¿Sabes qué es lo peor? Que estás actuando como si fueras una víctima. Como si alguien te hubiera hecho algo terrible. Fue un viaje. Solo un viaje. Alguien tenía que quedarse con los niños. La miré fijo. ¿Y por qué siempre yo? No contestó. ¿Por qué siempre mi tiempo es el que vale menos? ¿Por qué siempre mi trabajo es el que se puede mover? ¿Por qué siempre mi vida es la que puede esperar? ¿Por qué siempre soy yo la que ayuda, la que cuida, la que organiza, la que resuelve, la que se queda atrás? Mi voz no estaba temblando. Y eso le molestó más. Porque tú podías, soltó mi madre al fin. Y ahí estuvo. La verdad. Cruda. Brutal. Desnuda. No porque yo quisiera. No porque me lo hubieran pedido con respeto. No porque fuera justo. Porque podían cargarme a mí. Porque yo lo había permitido. Sentí que el aire alrededor se tensó. Claudia bajó lentamente su copa. Nicolás ya estaba a pocos pasos. La tía Alma seguía firme a mi lado. Mi padre quiso intervenir. Tu madre no quiso decir. Si quiso decirlo, lo interrumpí. Y además lo escribió. Mi madre palideció. Fue apenas un cambio. Leve. Pero yo lo vi. Renata también. Saqué el teléfono. No lo hice por venganza. Lo hice porque entendí algo muy simple, con personas como ellos, la verdad dicha no basta. La verdad comprobada les quita el lugar donde se esconden. Mamá, dije, desbloqueando la pantalla, ¿te acuerdas del correo que le mandaste a Renata antes de la cena? Guarda ese teléfono, siseó. No.
Busqué la captura. La abrí. Levanté la mirada y leí en voz clara. Lo mejor es dejar a Valeria acá con los niños. De todos modos no tiene nada importante que hacer y así por fin sirve para algo realmente útil. El silencio fue inmediato. Pesado. Total. Vergonzoso. Nadie se movió. Sentía a varias personas alrededor inmovilizarse también. No hacía falta voltear para saber que estaban escuchando. Mi madre abrió la boca, pero no salió nada. Seguí. Y aquí la respuesta de Renata. Ella dio un paso brusco. No lo hagas. La miré apenas un segundo. Luego leí. Sí, mamá. Además con ella sale gratis. Sería absurdo pagar niñera cuando la tenemos a ella. Renata se puso blanca. Álvaro tensó la mandíbula. Mi padre cerró los ojos un instante. Mi madre parecía incapaz de decidir si indignarse o desmoronarse. Guardé silencio unos segundos. Lo suficiente para que el peso de esas palabras se acomodara sobre todos. Entonces bajé el teléfono. Eso soy para ustedes, dije. Gratis. Útil. Disponible. La que se queda. La que no importa. La que no merece ni un boleto, pero sí toda la carga. Mi madre reaccionó al fin. Eso estaba fuera de contexto. La tía Alma soltó una risa breve, sin humor. Qué frase tan cómoda. Mi padre intentó recobrar el control. Valeria, estás exponiendo asuntos privados delante de desconocidos. No supe si reír o llorar. ¿Desconocidos?, repetí. Ustedes me excluyeron delante de 30 personas en su casa. Ahí no les importó humillarme en público. Nadie respondió. Claudia fue la que habló entonces, tranquila, afilada. Creo que el contexto quedó bastante claro. Mi madre la volteó a ver, ofendida por la intromisión. ¿Perdón? Claudia no pestañeó. Dijeron que no tenía nada importante que hacer. La usaban como niñera gratuita. La dejaron fuera de un viaje familiar sin siquiera avisarle antes. Y ahora vienen a buscarla en la noche de su inauguración para regresarla al mismo lugar. Sí, el contexto está clarísimo. Mi madre se quedó sin aire. No literal. Social. Y eso, para una mujer como ella, era peor. Porque de pronto ya no era la señora impecable del apellido perfecto. Era una madre cruel escuchando su propia lógica en voz alta, sin maquillaje. Mi padre quiso sostener la compostura. Esto se está saliendo de proporción. No, dije. Esto está tomando la proporción que siempre tuvo. Solo que antes nadie más lo veía. Renata empezó a llorar. Y esa vez sí supe que algo de ella se estaba quebrando de verdad. No toda. No de golpe. Pero algo. Porque por primera vez no podía disfrazarse de hermana ofendida. Estaban ahí sus palabras. Sus mensajes. Su costumbre. Su comodidad. Su manera de tomarme como parte del inventario familiar. Yo no pensé que te sintieras así, murmuró. La miré largo. No pensaste en mí. Eso es distinto. Bajó la cabeza. Álvaro le puso la mano en la espalda, pero no dijo nada. Supongo que por fin había entendido que su voz ya no tenía dónde sostenerse ahí. Mi madre, roja de rabia y humillación, dio un paso más. Te arrepentirás de esto. Ahí estaba la amenaza final. La vieja. La confiable. La que tantas veces me había detenido en el pasado porque yo creía que perder su aprobación era perderlo todo. Pero ya no. La miré con una calma que me sorprendió hasta a mí. No, respondí. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Y en ese momento, como si el universo hubiera querido dejar la escena marcada para siempre, Nicolás se acercó con una seriedad impecable y dijo: Señora Montes, señor Montes, esta noche está dedicada al trabajo de Valeria. Si no pueden respetarlo, les voy a pedir que se retiren. Mi madre volteó a verlo, ofendida hasta los huesos. ¿Me está corriendo? Nicolás sostuvo la mirada. Le estoy pidiendo respeto por la artista y por el espacio. La artista. Otra vez esa palabra. Sentí algo acomodarse dentro de mí.
porque durante años, en casa, yo había sido función, servicio, utilidad. Aquí, en cambio, hasta al defenderme me nombraban por lo que estaba construyendo. Mi padre tomó entonces el brazo de mi madre. Fue un gesto pequeño, pero definitivo. Vámonos, Elena. Ella no quería. Se le veía. Quería decir algo más. Lanzar una última herida. Romper algo. Recuperar un mínimo de autoridad antes de salir. Pero supongo que incluso ella entendió que ya no había dónde. Se giró con rigidez. Mi padre la siguió. Renata tardó un poco más. Se quedó mirándome con la cara empapada, el rímel ligeramente corrido, el vientre apenas insinuando el embarazo que había usado como argumento para traerme de vuelta. Vale. No la dejé terminar. Yo sí quiero a tus hijos, le dije. Y ojalá crezcan sabiendo querer a la gente sin usarla. Eso la terminó de romper. Bajó la vista. Asintió. Y se fue. Álvaro fue detrás. La puerta se cerró. No de golpe. No con estruendo. Solo con un clic suave. Pero ese sonido me atravesó como si hubiera sido un portazo gigantesco. Porque no era solo una puerta cerrándose. Era una época. Durante varios segundos nadie dijo nada. La galería quedó suspendida en una clase de silencio que no era incómodo. Era respetuoso. Como cuando después de una verdad muy grande el cuerpo necesita unos instantes para volver a habitarse. La primera en moverse fue la tía Alma. Me puso la mano en la espalda. Respira. Y esta vez sí respiré. Hondo. Tan hondo que sentí como me dolía el pecho, pero de alivio. Nicolás me acercó una copa de agua. Claudia levantó la suya hacia mí en un gesto breve, casi solemne. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Uno de los invitados empezó a aplaudir. Luego otro. Luego otro. No por el escándalo. No por el morbo. No por la humillación. Por mí. Por haberme quedado de pie. Por no encogerme otra vez. Los aplausos fueron creciendo, no escandalosos, pero sí lo bastante claros para hacerme sentir algo que jamás había sentido en mi propia familia. Reconocimiento. No sonreí de inmediato. Primero lloré. No lloré como aquella noche en la cocina de mi madre. No lloré desde el abandono. Lloré desde la salida. La tía Alma me abrazó. Nicolás me apretó el hombro. Claudia se acercó después para decirme algo que sigo guardando como un tesoro. Las buenas artistas no solo tienen mirada. Tienen columna. Esa noche, cuando terminó la inauguración, ya se habían vendido 8 de las 15 piezas. 8. Yo me quedé sola unos minutos en la galería vacía, viendo los puntos rojos junto a mis fotografías. Mi nombre en la pared. Los espacios ya comprados. El eco de todo lo que acababa de pasar. Saqué el teléfono. Tenía mensajes. Muchísimos. No abrí ni uno de mi madre. Si abrí uno de mi padre, enviado una hora antes de irse de la galería. Decía solo esto. No sabía que eras capaz de todo esto. Lo leí 2 veces. No respondí. Porque ya no necesitaba que entendiera. Ya no necesitaba que aprobara. Ya no necesitaba que llegara tarde a verme. Semanas después, la revista cultural local publicó una nota sobre la exposición. Después vino otra invitación. Luego un encargo. Más tarde una segunda muestra en preparación. Empecé a trabajar más en la cafetería mientras organizaba mi tiempo para seguir fotografiando. Compré equipo nuevo con el dinero de las ventas. Renté un pequeño estudio. Y poco a poco, la vida que parecía imposible se volvió rutina. No perfecta. No mágica. No fácil. Pero mía. Con mi familia, las cosas cambiaron para siempre. Mi madre dejó de hablarme un tiempo. Mi padre mandó 2 correos cortos, incómodos, casi torpes. Renata me escribió después del nacimiento de su bebé. Me mandó una foto. La felicité. Le deseé salud. Nada más. No volví a Boston. No regresé a ocupar mi lugar anterior.
No volví a sentarme junto a la cocina esperando que alguien me llamara solo para cargarme algo encima. Porque una vez que entiendes que no eras hija para ellos, sino recurso, ya no puedes desentenderte de esa verdad. Y aún así, no me quedé con odio. Me quedé con algo más sutil. Límite. Porque la verdadera venganza no fue exhibirlos. Ni irme. Ni siquiera vender mis fotos. La verdadera venganza fue construir una vida que ya no dependiera de que ellos me vieran. Hoy, cuando miro la cámara vieja con la que empecé, todavía me acuerdo de la mujer que entró a una casa de empeño rota, sola, sin saber que estaba comprando mucho más que un objeto. Estaba comprando una salida. Y si tú estás escuchando esta historia y te reconoces en algo de lo que conté, si eres la hija que siempre resuelve, la hermana que siempre ayuda, la tía que siempre cuida, la mujer que todos dan por sentada mientras te llaman egoísta en cuanto dices no, quiero dejarte esto. Poner límites no es traicionar a tu familia. Traicionarte a ti misma durante años, eso sí te rompe. No todo el mundo va a celebrar cuando dejes de servirles. No todo el mundo va a entender tu cambio. Y sí, algunos te van a castigar por dejar de ser útil. Pero aún así vale la pena. Porque al otro lado del miedo, a veces, está tu vida real. Suscríbete si te gustó el contenido y date una vuelta por mi lista de reproducción de historias y playlists de videos, porque aquí seguimos contando relatos intensos, humanos y de esos que te dejan pensando mucho después de que terminan.